Muy bien, preparen sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 15 al 17, pero antes permítame introducir esta lectura con esta pregunta: ¿qué gobierna tu corazón, hermano? O amigo o amiga que nos acompaña en esta tarde, ¿qué es lo que gobierna su corazón? En la vida todos somos gobernados por algo. Incluso en el mundo hay canciones que dicen por ahí que mi mujer me gobierna, ¿verdad? Hay otros que son gobernados incluso por jóvenes hijos ingobernables, jóvenes ingobernables, y por ellos los padres por ende son gobernados. Es decir, todos somos gobernados de alguna manera o de otra. Hay personas que son gobernadas por su carácter y su temperamento termina controlando sus palabras y sus decisiones. Hay otros que son gobernados por la ambición y toda su vida gira alrededor del éxito o el dinero, también dedicados completamente al trabajo. La familia a veces no existe, todo está en referente a sus resultados que tiene que dar en el trabajo. Algunos son gobernados por sus deseos o vicios y poco a poco esos hábitos terminan dominando su vida y arruinándola. Pero aquello, hermano, que gobierna su corazón siempre terminará gobernando nuestra manera de vivir. Es decir, así como nosotros pensamos, así como nosotros actuamos. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 23 versículo 7, afirma del ser humano lo siguiente: porque cuál es el pensamiento del hombre y su corazón. Tenga en cuenta estas dos palabras que tienen mucho que ver: el pensamiento y corazón, su mente y corazón. Así como piensa el hombre en su mente, en su corazón, dice, tal es él, tal de esa manera actúa. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Colosenses, nos muestra cómo debe verse la vida de alguien que ya no es gobernado por sus impulsos, ni por sus deseos, sino por Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3 del 15 al 17 encontramos las características de un creyente que vive bajo el gobierno de Dios. Muy bien, hermanos, ahora sí, vamos a darle lectura al texto que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo de el 15 al 17. Muy bien. Unidos, dice así la palabra del Señor: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios, Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Le voy a pedir, hermano Ángel Garza, que me ponga en las manos de Dios. Oremos a Dios. Amén. Gracias, hermano Ángel. Le voy a pedir, por favor, que ocupe su lugar un momentito. Muy bien. El día de hoy, hermanos, quiero predicarles bajo el título: las características de un creyente gobernado por Cristo Jesús. ¿Y cuáles son estas características, hermanos, que debemos de ver de una persona que está siendo gobernada por Cristo Jesús? Basado obviamente en Colosenses capítulo 3 del 15 al 17. La primera característica es la siguiente: es que la paz de Dios gobierna en su corazón. Esta es la primera. La segunda característica es que la palabra de Cristo mora en abundancia en su corazón. Y la tercera característica es: todo lo hace en el nombre del Señor Jesús. Estas son las tres características que vamos a estar viendo en esta hora. La paz de Dios gobierna en su corazón, la palabra de Cristo mora en abundancia en su corazón o en su mente, y todo lo que hace, hermano, lo hace en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, vamos a introducir en este caso el sermón. Si todos los seres humanos somos gobernados, hermanos, por algo, como lo hacíamos en un principio en la introducción a la lectura.
En realidad, en aquellos que gobiernan nuestra vida termina moldeando exactamente, dice, nuestro carácter. Todo lo que domina nuestra vida, lo que nos gobierna, nos termina, digamos, formando quién somos, nuestras decisiones y nuestro destino. Lo que gobierna el corazón siempre terminará gobernando también la vida. Por eso, hermanos, la pregunta más importante no es simplemente cómo vivimos, sino qué es lo que gobierna nuestra vida. Y precisamente es lo que en este momento quiero que usted se quede en su corazón y empiece a reflexionar mientras se va desarrollando este tema. ¿Qué es lo que gobierna mi vida? Y empezamos a ver la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes, nos muestra que la vida cristiana verdadera es una vida que ha sido puesto bajo el nuevo gobierno, este gobierno de Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17, Pablo describe cómo luce la vida de una persona que ya no es gobernada por sus impulsos, por sus deseos, por sus ambiciones, sino por Cristo mismo. Es el que está tomando el señorío, es el que está gobernando el corazón, las decisiones, está moldeando su carácter, está ayudándole en su conducta, en su vida. En este pasaje, hermanos, encontramos las características de un creyente que es gobernado por Dios. Vamos a ver ahora el contexto, hermanos, contexto carta. Normalmente por ahí se nos indican que son 10 contextos los que hay que analizar, pero no nos da el tiempo y además, pues esos son en este caso para mí que estoy haciendo el estudio de este pasaje. En todo caso, veamos solamente unos par de ellos que nos va a ayudar mucho antes de poder estar predicando de Colosenses capítulo 3 del 15 al 17. Muy bien. Colosenses, junto con Efesios, Filipenses y Filemón, se le conoce como las epístolas de la presión. Y también incluso con segunda de Timoteo, por ahí también se piensa que es una de tantas que fueron escritas desde un periodo de tiempo en el que el apóstol Pablo había sido encarcelado. Y desde ahí, desde esa incomodidad, desde a veces la celda de más adentro, hermanos, sin que, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones, Pablo era un extranjero, no tenía familiares. El apóstol Pablo no tenía quizás muchas veces amigos, pero había colaboradores entre ellos, claro que sí, pero en muchas ocasiones él lo expresa de esta manera, lo habían abandonado y solamente Dios estaba a su lado y Jesucristo basta, hermanos. Entonces, el propósito de la epístola de los Colosenses es la decisión, hermanos, o la declaración más bien, la declaración de la supremacía y suficiencia de Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo de una sola manera, si nosotros encerráramos, hermanos, el propósito de esta carta en una frase, pudiésemos decir que Cristo es suficiente y no necesitamos nada más que Cristo. Cristo lo llena todo y lo vamos a ir desglosando más adelante. Es decir, cualquier versículo o cualquier paráfrasis o unidad de pensamiento que ustedes vayan a tomar o predicar de la carta de los Colosenses, va a encontrarse que lo va a dirigir a esto, a la suficiencia de Jesucristo, a la unidad del cuerpo de Cristo. El propósito, hermanos, ¿por qué? Porque Cristo es suficiente. Bueno, porque no se necesitaba someterse a los rituales del judaísmo que se habían introducido en la iglesia de los Colosenses para ser salvos, como la circuncisión, las lunas nuevas o días de reposo. Todos esos rituales ya no eran necesarios. No necesitan someterse a las doctrinas filosóficas del momento, de la moda, como no manejes, no toques, ni aún gustes, o someter a duro trato del cuerpo, que dice la palabra de Dios. La verdad tienen algo, dice, de bueno en ellos, dice, pero no tienen nada que hacer contra los apetitos de la carne. Pero no necesitamos tampoco adorar a ningún otro ser angelical. Solamente Cristo, hermanos. Es decir, estaba atacando también el apóstol Pablo el culto a los ángeles. En otras palabras, el apóstol Pablo también, lleno del Espíritu de Dios, toma y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien, veamos ahora el contexto inmediato.
El apóstol Pablo expresa en Colosenses 2, del 1 al 2, que el propósito era para consolar los corazones y permanecer unidos en amor hasta que Cristo regrese. No era condenar, tenemos que tener eso en nuestra mente. No era avergonzar, no era señalar, no era estar a favor de unos y en contra de otros, no. Era consolar al cuerpo de Cristo y también estar luchando por mantener la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo hasta que Jesucristo regresara. Colosenses 2 del capítulo 1 al 9 al 10, continuando con el contexto inmediato, lo que está antes de nuestro texto seleccionado, capítulo 3 del 15 al 17, nos dice también que el apóstol Pablo no cesaba de orar por los colosenses. Este pastor amado estaba intercediendo constantemente por esta iglesia. ¿Con qué motivo, hermano? Sin cesar, sin cesar. ¿De qué manera? Bueno, dice, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué el apóstol Pablo oraba sin cesar por los colosenses? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Estamos hablando que nuestro Dios es donde en él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vamos a ver las maravillas de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo mencionaba en su carta que estaba orando sin cesar para que tuvieran conocimiento de Dios, y no solamente eso, sino que también en consecuencia se empezaran a comportar como es digno de aquel Señor que está por encima de toda potestades y que tiene la supremacía ante todo lo creado. Dice, nosotros, por tanto, tenemos que comportarnos, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo? Creciendo en el conocimiento de Dios. El texto seleccionado para este sermón de Colosenses 3 del 15 al 17 está dentro del contexto inmediato de la epístola titulada La nueva vida en Cristo. Así empieza pues, hermanos, el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces empieza a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, y empieza a desglosar su idea el apóstol Pablo. Pero esto es el punto principal. Si pues habéis resucitado con Cristo, el sermón va dirigido, hermanos, para todos aquellos que han resucitado en Cristo Jesús, que ahora tienen nueva vida en Cristo Jesús. Ahora el contexto inmediato también, hermanos, eso es hacia adelante, podemos también encontrar lo siguiente. El contexto de esta carta, no sé si recuerdan, hace algunas semanas atrás había predicado en mi última oportunidad Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Ahora vamos a predicar del 15 al 17, pero del 12 al 14 se había predicado bajo el tema vestidos como hijos de Dios. Aprendimos que en la iglesia de Jesucristo nunca van a terminar las fricciones entre hermanos. Pues aunque tenemos un Dios perfecto, hermanos, nosotros no somos perfectos y ofendemos muchas veces. Y que los conflictos personales o entre familias se deben de solucionar. ¿De qué manera? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y el apóstol Pablo, instruido por el Espíritu Santo, nos da cuál es esa referencia preciosa, y es de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y termina esa unidad de pensamiento como, y sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es, hermanos, los versículos inmediatos que están de nuestra porción seleccionada. Y hacia adelante de nuestra lección o de nuestra porción bíblica seleccionado, ¿qué hay? Bueno, encontramos en Colosenses 3 del 18 al 25 y capítulo 4 versículo 1 que continúa el apóstol Pablo con la teología práctica. Primeramente, como en todas las cartas, es un estándar, las salutaciones, habla acerca de la teología y posteriormente de la práctica, y luego al final se está despidiendo. En este caso, los siguientes versículos hasta el capítulo 4, versículo 1, sigue hablando de los deberes sociales de la vida nueva en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos. Ahora veamos, en esta oportunidad estudiaremos Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Y ya llegamos ahora sí a nuestra porción bíblica que vamos a desarrollar el sermón en esta hora. Bajo el título, las características de un creyente gobernado por Cristo Jesús.
¿Y cuáles son esas características? Las repetimos nuevamente. Número uno, la primera característica, según Colosenses 3 del 15 al 17, es que la paz de Dios gobierna el corazón, según el versículo 15. La segunda característica de un creyente que es gobernado por Cristo Jesús es que la palabra de Cristo mora abundantemente o en abundancia en su corazón. Y la tercera característica de un creyente que es gobernado por Cristo Jesús es que todo lo hace en el nombre del Señor Jesús. Todo absolutamente, ¿qué? Tanto palabra como hecho, y lo vamos a ver. Hermanos, la proposición de este sermón es la siguiente. Debido a que todos, y esta es una gran verdad, todos, tanto hombres como mujeres, jóvenes, somos gobernados por nuestros pensamientos que nacen del corazón. Debemos examinarnos, hermanos, definitivamente. Tenemos que examinarnos. ¿En realidad Cristo Jesús está gobernando mi corazón? ¿O yo soy el que a la hora cero, a la hora de la verdad, soy quien termina gobernando mi corazón? Muy bien. Primera característica de un creyente que es gobernado por Cristo Jesús. Número uno, la paz de Dios gobierna su corazón. Versículo 15. Y dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En este caso, hermanos, cuando dice la paz de Dios, no está hablando, hermanos, de cualquier paz, no de alguna paz. Este artículo está definiendo algo que los colosenses ya lo conocían, como cuando decía un hermano o un hombre. No, está diciendo el hermano fulano, la hermana, la iglesia de la Odisea. En este caso dice la paz de Dios. Es decir, está identificándola completamente como la paz de Dios, que en el griego significa eirene. Esto, hermanos, para los griegos, eirene significa paz, pero no denota, hermanos, primordialmente una actitud como de tranquilidad. Más bien, hermanos, es contrario a la guerra. Es completamente contrario a la guerra. Es como cuando un estado, un pueblo, una nación está en pleito con otra, como Ucrania y Rusia en nuestros tiempos, y ellos están constantemente en negociaciones de tratado de paz y llegar a un acuerdo de paz. Esto es lo que significa y la paz de Dios. Este Irene en este caso está con llegar a un acuerdo de paz. ¿Por qué? Y es bien importante, hermanos, cuando dice y la paz de Dios está ahí, que es copulativa y que nos está también dando el mismo nivel de importancia de lo que el apóstol Pablo venía hablando en los versículos del 12 al 14, está a igual, hermanos, nivel de importancia. Por lo mismo, encontramos que del 12 al 14 había conflictos y había quejas de unos contra otros. Y ahora esa disputa, nos dice el apóstol Pablo, esa guerra basta ya, hagámoslos a un lado. En un sentido, hermanos, de que los sentimientos de hostilidad, en este caso, se retiraban. Pablo continúa con el tema anterior. Los hermanos tenían, en este caso, queja legítima uno contra otro. Ahora ya han resuelto el problema. Ya se han perdonado mutuamente como Cristo los perdonó. Ya están vestidos del vínculo perfecto del amor. Por eso de ahí la importancia de esa I, que conecta con lo anterior y pone al mismo nivel de importancia. Ahora que ya están revestidos del amor de Dios, que se han perdonado unos a otros, que se han soportado y también de la manera que Cristo les perdonó, se han perdonado, ya están revestidos. Ahora hay que hacer este tratado de paz, Eirene, un acuerdo para parar hostilidades entre unos y otros. No es decir, ahora voy a ver y el hermano va a seguir con lo mismo, tal hermana va a seguir con lo mismo. Es un acuerdo para detener las disputas, las hostilidades. Hay una actitud pacífica entre ambas partes. Hay una voluntad de dejar la disputa y permanecer en paz, en tranquilidad. Cuando dice, y la paz de Dios gobierne, significa, hermanos, esta palabra gobierne, esta palabra gobierne dice que la palabra de Dios viene siendo como
arbitre, sea un árbitro. Es decir, actúe como un árbitro, representando en este caso la paz de Dios como un árbitro, como quien defiende de todos los asuntos de los corazones de los creyentes. Es decir, la paz de Dios es quien dirige, la paz de Dios es quien controla, la paz de Dios es quien rige la situación en las disputas entre hermanos. No es a favor de uno, no es a favor de otro. Dice la palabra de Dios, dice el Espíritu de Dios, y la paz de Dios gobierne. No es el que habla más, no es el que se levantó de la silla, no es el que ofendió más. No, no es que así se arreglan los problemas disciplinando, sino que dice la palabra de Dios, la paz de Cristo, la paz de Dios es quien va a ser el árbitro entre nosotros. Esta palabra que dice el apóstol Pablo, hermanos, que utilizó, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, significa, por ejemplo, en Atenas había un cuerpo de hombre llamado los 40. Los griegos, cuando tenían un problema, lo llevaban a esos 40 y esos 40 decidían a un árbitro de entre ellos. Este árbitro tenía que ser mayor o igual 60 años hacia arriba. Fíjese, 60 años hacia arriba. Ya había tenido suficiente experiencia en la vida. Este árbitro, hermano, no podía negarse a prestar sus servicios y tenía una obligación bien grande. Esta obligación de este hombre era lograr ambos acuerdos, un conciliador. Llegar a hacer, dice, todo cuanto le fuera posible, utilizar todos los recursos si era necesario del Estado, todo lo que fuera posible para poner de acuerdo a los que estaban en disputa. Esto es lo que menciona. Así es lo que hace la paz de Dios. La paz de Dios cuando gobierna hace eso también. Y fíjese cómo menciona que eran mayores 60 años. Igual o mayor a 60 años. Nos habla de experiencia, nos habla también de sabiduría. No es un árbitro tendencioso. La paz de Dios no. Ahora Roma, no solamente los griegos, Roma también tenía un conjunto de hombres llamado arbitri, que eran problemas precisamente de disputa, de equidad. No eran problemas que se llevaban ante tribunales en juicio, que tenían otros que se llamaba también así los jueces. En este caso tenían hombres, un grupo de hombres llamados arbitri. Cuando había una disputa era llevado ante un árbitro. Los obligaban, dice, en este caso, la obligación del árbitro era poner un punto final a la disputa, conciliar ambas partes que se habían privado mutuamente del trato y la comunicación entre sí y emborrar las diferencias que ocasionaron el distanciamiento de ambas partes. Esto es lo que se encarga la paz de Dios cuando gobierna en el corazón del creyente. Se encarga de ponerle punto final a las disputas. Se encarga también, hermanos, de borrar las diferencias que ocasionaron el distanciamiento entre ambas partes. Se encarga de renovar. No es decir, ok, ya se tomó la decisión y el trato ya no es igual con mi hermano. Eso no quiere Dios, hermano. Si puedes haber resucitado con Cristo, entiende que eso Dios no quiere. Porque una cosa es cuando la paz de Dios gobierna los corazones, nadie sale lastimado. Cuando la paz de Dios gobierna los corazones en la iglesia, en nuestros pastores, en nuestros líderes, cuando estamos tratando con personas que han resucitado en Cristo Jesús y está buscando las cosas de arriba, hermano, no se va a sentir agredido, más sino es que favorecieron al hermano, porque es líder. Favorecieron al hermano Pepe porque es familiar del hermano Ángel. Dios no quiere eso en su iglesia y en su pueblo. Cuando la paz de Dios gobierna la vida de la iglesia, la vida del creyente, si los árbitros en el mundo decían, se encargaban de poner el punto final a la disputa y reconciliar el uno con el otro y borrar todos los distanciamientos que que habían brotado por causa de esa rencilla o por causa de esa diferencia. Ese distanciamiento entre ambas partes, hermanos, la paz de Dios está actuando como un árbitro. Y cuando esta paz de Dios actúa, nadie sale lastimado, nadie pierde, todos ganan. La paz de Dios es quien rige, la paz de Dios es quien controla, la paz de Dios es quien juzga, la paz de Dios es quien dirige, la paz de Dios es quien prevalece y debe prevalecer para conciliar, para restaurar la comunión que se había perdido por la querella, porque uno tenía queja contra otro. Es por eso, hermanos, que dice el apóstol Pablo, continúa y dice,
Ok, ante todo vestidos con el vínculo del amor, vestidos con el vínculo del amor. Y dice, y la palabra de Dios gobierna. Empieza también de, ok, ya se acabaron las hostilidades, ahora no es que fue favorecido uno u otro, no, sino que el Espíritu de Dios, a través de la paz que empieza a gobernar, juzgar, dirige y prevalece, ahora todos ganamos y se rompen todas esas disputas. Y debe ser este distanciamiento de ambas partes debe de desaparecer y se debe de restaurar. Esto es no lo que yo digo, sino que la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3 versículo 15 y añade: y fuimos llamados a esa paz. La paz de Dios gobierna los corazones, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, es decir, no separados, a la unidad. Así como el cuerpo, hermanos, tiene muchos miembros, dice, todos tenemos que actuar y trabajar y estamos unidos de una manera o de otra. Permanecer unidos en amor, hermanos, hasta que Cristo regrese era o es lo que el objetivo del apóstol Pablo al estar escribiendo esta epístola a los colosenses. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia universal como un cuerpo místico de Cristo en la iglesia local. Estamos, hermanos, arraigados y sobre edificados en Cristo Jesús. Estamos confirmados en Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo. Fuimos sepultados en Cristo en el bautismo, pero también fuimos resucitados con Él cuando Cristo resucitó. Es decir, estamos unidos a Cristo. Somos un solo cuerpo en donde Él es la cabeza. Y el versículo 15 termina no solamente cuando dice que gobierne, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que también fuiste llamados, y termina con un imperativo más. Esta no es opcional, es un imperativo que dice, sed agradecidos. Ser agradecidos, hermanos, es adorar a Cristo por lo que Él es y por lo que Él hace. En primeros dos puntos podemos decirlo, nos encontramos al decir, bueno, estoy agradecido porque la paz de Dios gobierna mi corazón o nuestros corazones. Estamos agradecidos con Dios y lo adoramos por el llamado a formar, en este caso, el cuerpo de Cristo. Porque aunque soy insignificante y a lo mejor soy el miembro menos útil, pero sigo formando parte del cuerpo de Cristo y estoy agradecido con Dios. Estamos agradecidos por reconciliarnos con Dios cuando éramos enemigos y extraños. Estamos agradecidos con Dios por darnos vida en Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo esto se encuentra en la epístola a los Colosenses. Estamos agradecidos también por anular el acta de los decretos que habían en nuestra contra y nos condenaban. Y Él anuló. Estamos agradecidos por tomar esa acta que estaban decretados y que nos condenaban y operaban en nuestra contra, y la clavó triunfando sobre ellos en la cruz, la canceló. Porque también estamos agradecidos porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Un creyente, hermanos, que es gobernado por Dios, no viene quejándose de lo que le falta, sino agradece por lo que ha recibido. Recuerde usted una ocasión que usted está agradecido con alguien. Si yo le preguntara a 2, 3 personas, 4 de aquí, usted está agradecido con algo, y fíjese una cosa, siempre va a ser una acción que se hizo a su favor de usted o a favor de alguien que ama. Nunca va a estar agradecido de alguien que lo agravó, alguien que le hizo un daño, alguien que le defraudó. No, estamos agradecidos con alguien que hizo algo a mi favor. Por ejemplo, estoy agradecido de una empresa que me dio trabajo cuando yo estaba desempleado, gastos que no se detienen por todas partes, recibos, y empezaban los cortes y qué íbamos a hacer, etcétera. Y de pronto llega una empresa y de pronto te habla y, como dice, va a pegar el curricán ahí y ya estás trabajando y te sientes bien agradecido. Ay, gracias a Dios que me abrió la puerta, me dio la confianza, mis servicios profesionales, etcétera. Una persona, hermana, que también que estuvo al pendiente de usted cuando estaba enfermo, quizás cuando estaba pasando una situación difícil, moral, en su familia, en su matrimonio, no sé. Y esa persona exactamente llegó justo cuando menos la esperaba, pero cuando más la necesitaba. Y usted permanece agradecido. Yo recuerdo, hermanos, hablando del agradecimiento, cuando dice el apóstol Pablo, sed agradecidos. Poco hablaba con mi padre. Era una persona muy recia y él era de las personas que si le abrazabas te quitaba porque después te hace un afeminado. No, porque así era mi papá. Y me recuerdo que una de las raras veces que mi papá platicó conmigo, me dijo llorando, ya estaba anciano mi padre,
ya estaba jubilado, y él decía, siempre estaré agradecido de un amigo. Mi papá siempre fue un obrero, con todo respeto a todos mis hermanos obreros, todo mi respeto. Mi papá él nunca fue jefe ni supervisor ni nada. Tuvo más de 42 años trabajando en Vidriera, Monterrey, como obrero. Y dice, siempre voy a estar agradecido con un amigo, que no te voy a decir que fueron semanas, dice, fueron meses, en que yo estaba pasando por una situación muy difícil financieramente. Nosotros éramos 6 hijos, papá y mamá 8, mi abuelo y mi tío Pilo 10. Y solamente él, aparte él tenía un pendiente que tenía que estar pagando y proveyendo a otras personas. Y él decidió, bueno, no me alcanza para hacer lonche, prefiero a todo el ejército que tengo en la casa, no sé. Él decidió no comer. Se dio cuenta un amigo y dice, no fueron semanas, fueron meses, que le dijo a su esposa, quiero que me hagas 2 lonches, una para mí y otro para un amigo. Y dice, yo siempre voy a estar agradecido con él, que no me permitió pasar hambre, dijo. Llorando me lo dijo. Y mencionaba que él decía, no, porque yo no tengo dinero para pagarte. Y no quiero que esté molestando a tu esposa para que me haga. Dice, no, yo hablé con ella y le dije, yo quiero que me prepares. Lo mismo que me hagas a mí, dice, se lo vas a preparar para José. Dice, y fueron varios meses que sucedió esto. Y mi papá, ya anciano, ya jubilado, me confió, no sé, se le vino a la mente y me dijo, estoy muy agradecido por ello. Hermanos, un corazón agradecido no vive quejándose. Encontramos, hermanos, también, por ejemplo, un mismo regalo y hay reacciones diferentes. Jesús le dio el regalo de sanidad a 10 leprosos y solo uno regresó, un samaritano regresó, adoró y dio gracias por el milagro. Y dijo el Señor Jesús, bueno, no fueron 10 los que fueron sanos, ¿dónde están los otros 9? No hubo nadie que viniera a dar gloria a Dios, a darle gracias a Dios, sino más que excepto este extranjero. Y fue el mismo regalo. Podemos nosotros decir que nosotros tenemos el mismo regalo de la salvación. Y aquí todos fueron sanos, pero solamente uno. ¿Por qué? Porque ese corazón era diferente a los de los otros 9. Salud. Lo mismo sucede con nosotros. No es que merezcas la salvación, no es que exijas su gracia, porque ya eres salvo. Pide su gracia continuamente. Señor, necesito tu gracia, aunque ya te amo, necesito tu amor. Quiero tu gracia, dame gracia. Entonces, hermano, no es que la merezca, no es que automáticamente la exija porque tú eres ya un hijo de Dios, no la demandamos si no la merecemos, le rogamos a Dios de su gracia y de su bendición. Un corazón gobernado por Cristo no viene quejándose, sino agradeciendo y adorando a Cristo por quien Él es y por lo que Él hace. Samuel Pérez Milos, un erudito, mencionaba él que tenía un problema de gota y que le encantan las carnes, ¿no? Ese es el producto ese es el resultado, ¿no? El efecto de comer tanta carne y dice que no soportaba el dolor en su dedo, en uno de sus pies, de su dedo gordo. Dice que incluso ni sus calcetines, incluso el roce de la sábana, dice que era un dolor inmenso, intenso. Y él dice, lloraba a Dios y todo. Dice, gracias a Dios ya no me duele. Dice, pero fueron tremendos momentos. Dice, pero lo que me hizo recapacitar en medio de mi Señor, me duele mi dedo. Señor, sáname, ayúdame, medicamento, estoy tratando, me parece que esto no tiene compostura. Un dolor. Y su esposa le dice, Samuel, ¿por qué en lugar de quejarte por ese dedo gordo que te duele, por qué no le das gracias a Dios por 19 que no te duelen? Hermano, y eso también me hizo una recapacitación a mí. De que Dios nos ha dado más razones por estar agradecidos que por menos, hermanos, porque incluso Dios solamente, Él es bendición, Él es amor, hermanos. La bendición de Jehová es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Así como cuando la gracia de Dios, cuando la palabra de Dios mora o está gobernando, en este caso el corazón del creyente, nadie sale lastimado y todos ganamos. Así mismo, hermanos, cuando la bendición de Dios, cuando viene a nosotros, hermanos, solamente ocurre eso. Gratitud. Y perdón que les abra mi corazón, pero viene mucho tema acerca de la gratitud. Ahorita que estaba en la banca, solo, sin mis 4 hijos ni mi amada esposita,
recordaba los momentos que pasé 40 años igual, en una banca solo. Por lo que usted guste y mande, yo no voy a decir que la soberanía de Dios, mis errores y mi pecado. Pero gracias a Dios, hermanos, porque lo que si yo no pude hacer en 20 años de edad casadera, suponiendo de 20 a 40, hermanos, el Señor lo ha hecho en 10. Ahora soy de 50 años con 4 hijos y una esposa, hermanos, que yo aseguro que me ama. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, y ser agradecidos, dice el apóstol Pablo, terminando esa unidad de pensamiento, y la continúa en el versículo 15 y dice esta ordenanza, es que mi pueblo, hay que ser agradecido con Dios, porque gobierna la paz de Dios, porque nos ha perdonado, porque nos ha resucitado en Cristo. Hay que ser agradecido, iglesia. No te merece la gracia de Dios, no mereces sus favores, sus misericordias. No eres digno ni yo tampoco, pero por eso mismo dice el Espíritu de Dios, sed. Es una orden imperativa, sed agradecidos. Ahora también, hermanos, la segunda característica que tiene un creyente que es gobernado, en este caso por Cristo Jesús. Pero antes déjeme decirle la preposición, la verdad central de esto, de este sermón. Debido a que todos, hombres y mujeres, somos gobernados por nuestros pensamientos que nacen del corazón, debemos examinarnos, hermano. Joven, examínate. Hermano, hermana, señorita, examínate. Examinémonos. ¿En realidad Cristo Jesús está gobernando mi corazón? ¿O yo soy el que a la hora cero gobierno mi corazón? Muy bien, hemos visto, hermanos, que la primera característica de un creyente gobernado por Cristo es que la paz de Dios gobierna su corazón. Ahora, la segunda característica de un creyente gobernado por Cristo Jesús es que la palabra de Cristo mora en abundancia en su corazón. Es el versículo 16. Dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora bien, cuando dice la palabra de Cristo, esta palabra significa logos. El logos de Cristo habite, y cuando dice habite, no habla de que como nosotros que pagamos renta en algún momento y nos vamos. No, dice habita permanentemente, tenga su residencia fija, tenga un domicilio propio en ustedes, en nosotros. Se refiere, cuando dice el logos, la palabra de Cristo, el logo de Cristo, se refiere al conjunto de doctrinas recibidas a los colosenses. El logos se refiere al contenido de lo que se predica acerca de Cristo. El logos se refiere a la totalidad del evangelio. El logos significa sumergirte en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es decir, sumergirte en Cristo Jesús. Ahora, el adverbio que dice en abundancia, te dice la palabra de Cristo, pero también dice la palabra de Cristo more, y te dice cómo. Dice abundantemente, en abundancia, describe la forma en que la palabra de Cristo debe de residir en el corazón del creyente. No habla de pobremente. No nos habla, hermanos, de cuando damos la palabra de Dios, cuando la citamos, ¿verdad? Algunos de nosotros, como cuando te piden una dirección, dice, pues no sé la dirección, pero sé cómo llegar. Igual decimos la palabra, pues no sé, pero está entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está. No, dice que tiene que abundar, del griego plousiois, es decir, en gran cantidad. La palabra de Dios debe de ser abundante en nosotros, de decir copiosamente, es decir, ricamente, hermanos. Ahora, ¿cómo puedo hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón? Podría decir algún joven, algún hermano, hermana. Bueno, leyendo la Biblia diariamente, recibir las enseñanzas bíblicas, estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios en Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Pero dice de día y de noche, hay que meditarlo. De esa manera va a abundar en el corazón. El Salmo capítulo 1 versículo 2b, hablando del bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que hace un contraste, sino más bien en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita. ¿Cuándo? Está meditando, hermano. No es como nosotros que estamos dormidos y estamos soñando Breaking Bad, todas las series de Netflix la estamos revolviendo y hasta estamos haciendo productores de todo aquello que empezamos a llenar nuestro corazón y nuestra mente, y repetimos los goles de Tigres. Y oye, hermano, ¿qué hay? Dice la palabra del Señor. No, dice el Señor, eso no, así no es. Nos acostamos pensando en el proyecto, en todo lo que tenemos que hacer el día siguiente. Dice el Señor, la cosa no funciona así. Dice, para que la palabra de Dios more abundantemente, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que meditarla, hay que obedecerla y hay que compartirla. Ahora, si la palabra no entra en el corazón, hermanos, no puede habitar allí. Esto es bien importante. ¿Cómo va a residir en este caso la palabra de Dios? La palabra de Cristo more, habla de residencia fija, habite fijamente, como copiosamente en abundancia en nuestro. Cuando dice vosotros, habla de su sed, nuevamente el corazón. Para que eso se logre, hermanos, primero tiene que entrar para que pueda vivir. Si no, no puede. Entonces, ¿de qué manera? Pues precisamente la palabra de Dios. Y esto es un punto importante lo que está haciendo en estos momentos. Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? De la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el resultado de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, la misma palabra nos habla y nos dice que esta persona, cuando deja que la palabra de Cristo mora abundantemente en sus corazones, hermanos, se convierte en un servidor y en un adorador. Es decir, hermanos, empieza enseñándoos, no solamente enseñándonos, sino que también nos dice y exhortándoos. Enseña, hermanos, la palabra de Dios, instruye a otros, los hace aprender, les brinda instrucciones y los exhorta, hermano. Los amonesta cuando están haciendo las cosas que no le agradan a Dios. ¿Y de qué forma, hermanos? Violentamente, groseramente. No, dice la palabra que lo hace en toda sabiduría. Y no solamente eso, sino que se transforma en adorador cuando dice enseñándonos, exhortándonos, y no solamente eso, sino cantando. ¿De qué manera? Nos dice la palabra del Señor, con gracia en vuestros corazones. Nuevamente viene la palabra corazones. Ahí dice que y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y luego la paz de Cristo more en abundancia, y quítele ahí vosotros, ponga también sus corazones. Y aquí dice cantando con gracia en vuestros corazones. Es decir, todo viene de aquí, hermano, de adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con gracia en vuestros corazones. ¿A quién dice? Al Señor. ¿Cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los salmos, hermanos, poemas compuestos de las sagradas escrituras, acompañadas por música. Los himnos eran escritos por creyentes inspirados en la gloria de Dios y podían ser acompañados o no acompañados por música. Y cuando habla de cánticos espirituales, habla de ambas cosas, hermanos. Tanto salmos como los himnos, con música o sin música, es empezar a reconocer y adorar a Dios. Muy bien, vayamos ahora pues a la tercera característica, hermanos, y última. Pero antes, déjenme decirle la gran verdad de este sermón. Debido a que todos, tanto hombres como mujeres, somos gobernados por nuestros pensamientos que nacen del corazón, debemos examinarnos. Examínate, joven, señorita. Examinémonos, hermano, hermana. ¿En realidad Cristo Jesús está gobernando mi corazón? ¿O yo soy el que a la hora cero gobierna mi corazón? Hemos visto que la primera característica de un creyente gobernado por Cristo es que la paz de Dios gobierna su corazón. La segunda es que la palabra de Cristo mora en abundancia en su corazón o en su mente. Ahora, hermanos, hay que añadirle una tercera característica. Ahora también encontramos que es la tercera característica de un creyente gobernado por Cristo Jesús, es que todo lo hace en el nombre del Señor Jesús, y todo, hermanos, no deja afuera nada.
Y dice la palabra del Señor en el versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, todo lo que hacéis, esto significa que no hay área de la vida fuera del señorío de Cristo. Todo incluye, hermanos, a la familia. Todo incluye el trabajo. Todo incluye las relaciones. Todo incluye tus decisiones. Todo incluye tus hechos. Todo incluye tus palabras, tus pensamientos. Cristo no gobierna solamente el domingo, que estamos aquí sentaditos todos escuchando el sermón dominical o en la escuela dominical. Cristo gobierna, hermano, no solamente el domingo, sino toda la vida, todos los días de la semana, 24/7. Nuestras palabras deben reflejar a Cristo cuando dice: en vuestras palabras y en vuestros hechos. Nuestras palabras deben reflejar a Cristo. Nuestras acciones deben reflejar a Cristo. Nuestro testimonio debe de apuntar a la vida que ha sido comprada, ha sido regenerada por Jesucristo. Primera de Corintios 10:31 dice: haced todo, ¿para qué? Dice: haced todo para la gloria de Dios. Romanos 14:8 nos dice: y si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Está usted vivo, hermanos? Amén. Viva para Cristo, aleluya. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Así es que ganamos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo lo que hace el creyente en palabra y en hechos está buscando glorificar a Dios. Hacer algo en el nombre de Jesús significa actuar bajo su señorío. Es como cuando de chiquillo nos decían: bueno, ¿y usted qué pitos toca aquí, verdad? Cuando andamos de metiche. O cuando, ¿y ustedes quién nos patrocina? Como en la parábola de aquel que llega sin apropiadamente vestido a las bodas y ¿y tú qué? No, pues a mí me invitaron. Espérame, pero aquí hay un código de vestimenta. Pero yo te hubieras bañado, hermano, y te hubieras venido para que no, ahora agárrenlo y échenlo para afuera. O sea, aquí de la misma manera, hermano, nos dice: bueno, y tú, bueno, yo lo hago en el nombre del Señor Jesús. Decía Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y podemos decir lo mismo, hermanos. Déjame decirle que Cristo está en mi corazón. Este corazón duro, incrédulo, ay, Padre, es la morada del Espíritu Santo de Dios. Bueno, algunos somos catedrales, ¿verdad? Como yo. No son templos, yo soy catedral del Señor. Podemos entonces hacer algo en el nombre de Jesús, es actuar bajo su señorío, vivir sometido a su voluntad, hacer solo lo que honra su autoridad. Y dice: dando gracias a Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo abre esta idea en Colosenses 3 del 15 al 17. Da las características de un creyente gobernado por Cristo Jesús. Y recuerdan cómo termina el primer versículo. Dice: sed agradecidos. Y esta idea de pensamiento del 15 al 17, el Episcopa dice que termina diciendo: dad gracias a Dios. Vuelve nuevamente a cerrarlo, lo encierra todo en gratitud. Muy bien, ahora vayamos a la conclusión. Y la realidad es esta, hermanos. Vivimos en un mundo donde muchas cosas quieren gobernar nuestro corazón. La mercadotecnia está tremenda. La igualdad de género está terrible. Te quieren normalizar lo que no es normal. Quieren gobernar tus hijos, iglesia. Es impresionante, hermanos, cómo de una manera o de otra todos quieren buscar controlar y gobernarte. En la radio, en la televisión, en todas partes. Vivimos en un mundo donde muchas cosas quieren gobernar nuestro corazón. Algunas personas son gobernadas por sus emociones, otras por sus preocupaciones, otros por sus deseos, su trabajo o incluso por las opiniones de los demás. Hemos visto cuántos youtubers incluso se han hasta suicidado por las opiniones que han vertido de ellos y no saber manejar eso de las redes sociales, por la opinión que tienen acerca de mí, de otras y miles de personas. Pero la pregunta que debemos hacernos el día de hoy es: ¿quién gobierna realmente nuestra vida? La Biblia enseña que el creyente no debe ser gobernado por el miedo, el ego,
ni las circunstancias. El creyente debe ser gobernado por Cristo. Un corazón dominado por el egoísmo se queja. Un corazón dominado por el orgullo exige. Un corazón gobernado por Cristo agradece. Cuando Cristo gobierna la vida de un creyente, su paz gobierna el corazón. Su palabra llena su mente. Y su nombre dirige toda su vida, lo que hace y lo que piensa. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Quiero dejar este lugar a quien corresponde, a nuestro hermano Ángel Garza, para que él concluya, haga el cierre, nos dé los avisos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién gobierna su corazón? ¿Cristo? La palabra mora en abundancia. Hoy lo veíamos en la escuela dominical. Si Dios tiene un plan para todos, es este. Que seamos gobernados por lo que Cristo es en nosotros. Y en esta hora usted puede decir, Señor, aquí está mi vida. Todavía tengo algunas partes que yo las quiero gobernar. Todavía tengo algunos aspectos de mi vida que todavía no te le dejo a ti, Señor. Y usted sabe en qué todavía no le da el lugar completo a Dios. Pero si ya se lo dejó, gloria a Dios. Hoy puede decirle, Señor, toma el control completo. Gobierna mi vida. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Como decía un hermano, no, yo me casé a tales años y dice, por tonto, y si me hubiera casado más antes con la esposa que me tocó. Le tocó a la esposa buena. Si me hubiera casado antes, pero bueno, hoy usted puede entregarle su vida por completo y gobernarla por completo. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. El consejo de la misma en esta tarde, Señor, es para cada uno de nosotros y los que vean la transmisión. No es para repartirla o acomodarla al hermano que no vino. No es para decirle al hermano fulano de tal que le tocaba estar esta tarde y ¿sabes qué? Este pasaje era para ti. No, es para cada uno de nosotros, los que lo hemos recibido, Señor. Yo sé que tengo que cambiar algunas cosas. Yo tengo que entregar el gobierno total de mi vida. Yo sé que tengo que ceder algunas cosas que no he cedido. Y eso es particular, cada uno, Padre Celestial. Y en esta hora que seamos humildes, sinceros con nosotros mismos, sabiendo que a ti no te podemos engañar. Podremos engañar al pastor, podremos engañar al presidente del departamento o a la presidenta del departamento, pero a ti no te podemos engañar. Y en esta hora, toma, Señor, nuestras vidas. Si desde la escuela dominical estuvimos viendo la importancia de ser dirigidos con esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría especial y preciosa que tenemos a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante que el apóstol Pablo ahora diga que la palabra de Dios more en abundancia, para que podamos, Señor, ser bien gobernados.